No te creas, Odulia, que también tiene sus inconvenientes, ¿verdad, Bermúdez? Si Odulia dice que hay que pagar por estar aquí, es que hay que pagar por estar aquí. El cliente siempre tiene razón. ¿Lo ves, Martínez? ¿Cómo Bermúdez siempre me da la razón? Es que Bermúdez valora mucho al cliente. Ay, mira. He puesto la cartilla al día en el cajero y yo estos 300 euros no los he sacado. A ver, déjame ver. Y el día 23 del mes pasado, pues aquí está tu firma. Pues yo no saco ese dinero. Pero, Odulia, si está aquí tu firma, entonces, ¿quién ha sacado este dinero? ¡Ah! Yo lo sé, pero yo desde luego no lo he sacado. Así que ya me está dando mis 300 euros, que yo no lo he sacado. Pues a la Bermúdez, dáselo tú que la atendiste, que esta es tu clave. Pero ¿cómo se lo voy a dar yo si lo sacó ella? Vaya pena, ¿no dices que el cliente siempre tiene razón? Acuérdate que viniste con tu prima Ignacia y dijiste no sé qué de una campana. Sí que es verdad. Pero qué tonta estoy. Que lo saqué yo porque íbamos a comprar una campana para la iglesia. Buenos días. Buenos días, doña Demetria. Buenos días. ¿Me ha llamado alguien? No, doña Demetria, no la ha llamado nadie. Creo que hay un cliente esperando. Y a un cliente nunca se le debe hacer esperar. Pase, pasa, Delmiro. ¡A los buenos días! Buenos días. ¿Qué deseaba usted, Delmiro? Pues sacó unas perras, pues ¿qué voy a querer? Por favor, pues sáquela del cajero, porque es que tenemos el ordenador estropeado. A mí dame pa' de cajero ni coño, A mí dame tú las perras y dame pa' de cajero, Que yo no sé manejar el trasto ese. Pero si es que no se lo puedo dar por aquí, porque no tenemos línea. ¡Ay, qué joderse! ¡Ay, qué joderse las vegas que ponéis para dar perras, coño! Si fuera para traerlas, no hay problema nunca. Todo el monte es orégano. Ya en línea. Déjeme la cartilla, por favor. Ya era hora. Está bien. Toma, dame 300 euros, moza. Ahí tiene usted. Y disculpe las molestias. ¡Ya estoy aquí otra vez! Te digo, hermosa, que venía a ver de mi dinero. Pero, Dulia, por Dios, si ya se lo enseñé el otro día, que me hizo usted de abrirle la caja fuerte. Ponme la cartilla al día, anda, hermosa, ya que estoy aquí. Ahí tiene usted. ¿Y cuánto tengo, hermosa? 32.322 euros. ¿Y eso cuánto es en pesetas? 5.377.928 pesetas. Apúntamelo tú ahí, anda, mano, para que yo me entere, porque si no... Perdona, no te enfades. Es que me salta el flash y te tengo que ofrecer producto. Venga, ya está. Venga, firma aquí. Trae para acá, que ponga aquí el número para que salga en el flash. No, si a ella no le salta el flash. Pero ahora que lo has dicho, tenemos unas morcillas de Burgos envasadas al vacío que están exquisitas. Por ingresar la nómina te damos un par de ellas. Ojalá, domicílala tú y que te la den a ti. Y que te den morcilla. Plomaza, que eres una plomaza. Las sartenes las tenemos ahí para los buenos clientes. Y usted es uno de ellos. Precisamente le estaba yo diciendo a Bermúdez ayer
que había que llamarle para que viniera por ella. ¿Verdad, Bermúdez? Sí, me dijo doña Demetria, hay que llamar a Edelmiro para darle unas sartenes. Bueno, pues vale, pues agradece mucho el detalle, oye. No, faltaba más. Vale, venga, a seguir bien, ¿eh?